Señor presidente, señor comisario. Desde el inicio de la presente legislatura, la Comisión ha liderado la transición de la economía europea hacia una economía baja en emisiones, más sostenible. Prueba de ello es el marco financiero plurianual 14-20, en que el 20% del presupuesto total de la Unión es destinado a acciones para la lucha contra el cambio climático. Fue junto al paquete de verano de 2015 cuando la Comisión propuso una revisión del etiquetado, principalmente porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías era necesario actualizar la legislación sobre el etiquetado para hacerla comprensible. Lo ha dicho el colega Eickhout. ¿Alguien sabría decir cuál es la diferencia entre un electrodoméstico con una eficiencia A++ o uno con eficiencia A++? De eso estamos hablando. Debemos clarificar la norma para que los consumidores puedan, de acuerdo con su criterio, adquirir los productos que más les interesen, señalando que gracias a esta clarificación en el etiquetado, junto con el desarrollo del paquete de ecodiseño, podemos conseguir un ahorro en cada hogar europeo de 500 euros. Y no solo eso. Podemos hacer también nuestra industria más competitiva, reportándole unos beneficios de 65.000 millones de euros, según datos de la propia Comisión, y un ahorro en el consumo de energía equivalente al anual, sumando de Italia y todos los países bálticos juntos. Conseguimos, pues, volver a una clarificación del etiquetado de la A a la G, del verde oscuro al rojo intenso. Introducimos también una base de datos de registro de los productos para asegurar que las autoridades competentes puedan ejercer su papel supervisor y empoderamos a la ciudadanía mediante una base de datos pública que contenga todas las etiquetas energéticas para que puedan comparar las diferencias de eficiencia entre los equipos del hogar. Por todo ello, creo necesario que aprobemos el acuerdo al que se ha llegado en el trílogo y aprovecho para felicitar una vez más al ponente y a todos los ponentes en la sombra por el gran trabajo hecho. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario.